Atención México. En los últimos días, la política mexicana ha entrado en una etapa de tensión, debate y análisis que muchos expertos consideran fundamental para entender el rumbo que podría tomar el país durante los próximos años. Lo que estamos viendo no es simplemente una discusión más entre partidos políticos ni una disputa habitual dentro del Congreso. Para muchos analistas, estamos frente a un momento de reorganización del poder político, un proceso en el que gobierno, oposición e instituciones están atravesando una transformación que podría redefinir el equilibrio político de México durante la próxima década. Cuando hablamos de este nuevo momento político, dos nombres aparecen inevitablemente en el centro de la conversación nacional. Por un lado, está la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llegó al poder después de una elección histórica con un respaldo electoral muy amplio. Por otro lado, se encuentra Alejandro "Alito" Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, una organización política que durante décadas dominó prácticamente todos los espacios del poder en México, pero que hoy atraviesa uno de los periodos más difíciles de toda su historia. Para comprender realmente lo que está ocurriendo hoy en la política mexicana, es necesario hacer un pequeño viaje hacia el pasado. La historia política del país explica en gran medida por qué los acontecimientos actuales generan tanta atención y debate. Durante gran parte del siglo XX, México fue gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. El PRI no era simplemente un partido político más dentro del sistema, era prácticamente la estructura central del poder. Durante más de 70 años, el partido controló la presidencia, la mayoría de los gobiernos estatales, el Congreso y una gran parte de las instituciones del Estado. Para muchos mexicanos de aquella época, la política parecía funcionar dentro de un sistema casi permanente donde el cambio de poder era muy limitado. El PRI había construido una maquinaria política enorme, con presencia en todo el territorio nacional, capaz de influir en la mayoría de las decisiones políticas importantes del país. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sociedad mexicana comenzó a exigir mayor pluralidad política y mayor competencia electoral. A finales del siglo XX, estas demandas comenzaron a transformarse en cambios reales dentro del sistema político. El momento decisivo llegó en el año 2000. Por primera vez en más de 7 décadas, el PRI perdió la presidencia de la República. El candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, ganó las elecciones y marcó el inicio de una nueva etapa política para el país. A partir de ese momento, México comenzó a consolidar un sistema político mucho más competitivo. Diferentes partidos empezaron a disputar el poder en elecciones cada vez más abiertas, y el país entró en una fase donde la alternancia política se volvió una posibilidad real. Pero la política mexicana no se detuvo ahí. Durante los años siguientes, surgieron nuevas fuerzas políticas y nuevos movimientos que buscaron representar a sectores de la población que se sentían insatisfechos con los partidos tradicionales. Entre esos movimientos, destacó Morena, una fuerza política relativamente nueva que en pocos años logró transformar profundamente el panorama electoral del país. En 2018, Morena consiguió una victoria histórica que muchos analistas describieron como un verdadero terremoto político. Ese triunfo no solo significó la llegada de un nuevo partido al poder, sino también el inicio de un proyecto político que buscaba redefinir muchas de las estructuras tradicionales del Estado mexicano. Hoy, con Claudia Sheinbaum en la presidencia, ese proyecto continúa. Sheinbaum representa la continuidad de ese movimiento político que ganó fuerza en los últimos años y que actualmente cuenta con un respaldo significativo dentro del Congreso. Después de las elecciones más recientes, el bloque político que respalda al gobierno posee una posición bastante sólida dentro del poder legislativo. Esto ha permitido impulsar una serie de propuestas de reforma que forman parte del programa político que el movimiento gobernante presentó durante su campaña electoral. Entre todas esas propuestas, hay una que ha generado un debate particularmente intenso en el país: la reforma al sistema electoral. Para el gobierno,
Esta reforma tiene como objetivo principal simplificar el funcionamiento del sistema político mexicano, reducir los costos del aparato institucional y hacer que el Congreso represente de manera más directa a la ciudadanía. Sin embargo, para muchos sectores de la oposición, estas propuestas generan preocupación. Algunos analistas consideran que ciertos cambios podrían modificar el equilibrio político entre los partidos y alterar el sistema de contrapesos que se ha construido durante las últimas décadas. Uno de los temas más debatidos dentro de esta discusión es la posibilidad de reducir el número de legisladores en el Congreso. La propuesta plantea disminuir el número total de diputados y senadores. Desde la perspectiva del gobierno, el argumento es bastante claro. El sistema político actual es costoso y podría funcionar con una estructura más pequeña y eficiente. Para muchos ciudadanos, esta idea resulta atractiva, especialmente en un contexto donde existe una percepción generalizada de que la política debe ser más austera y más cercana a las necesidades de la población. Sin embargo, desde la perspectiva de algunos partidos de oposición, reducir el número de legisladores podría concentrar aún más el poder político en las fuerzas mayoritarias dentro del Congreso. Otro punto clave dentro del debate es el sistema de los llamados diputados plurinominales. Actualmente, una parte importante de los legisladores mexicanos no es elegida directamente en distritos electorales. En lugar de eso, estos diputados son asignados a los partidos según el porcentaje total de votos que obtienen a nivel nacional. Este mecanismo fue diseñado originalmente para garantizar que los partidos minoritarios también tengan representación dentro del Congreso, evitando que solo las fuerzas políticas más grandes ocupen todos los espacios legislativos. No obstante, algunos críticos del sistema señalan que en la práctica los puestos plurinominales también han sido utilizados por las dirigencias partidistas para asegurar lugares en el Congreso para figuras cercanas al liderazgo político. Por esa razón, dentro del debate actual, algunos sectores proponen reducir o incluso eliminar este sistema. Un tercer tema importante dentro de la discusión política es el financiamiento público de los partidos políticos. Cada año el Estado mexicano destina una cantidad significativa de recursos para financiar las actividades de los partidos. Este financiamiento busca garantizar condiciones de competencia más equitativas durante los procesos electorales. Sin embargo, muchos ciudadanos consideran que los recursos destinados a los partidos son demasiado altos. Por eso, una de las propuestas del gobierno consiste en reducir estos fondos y redirigir parte de ese dinero hacia otros programas o necesidades sociales. Mientras estas reformas se discuten en el Congreso, la oposición mexicana enfrenta un momento complejo. Los principales partidos opositores, el PRI, el PAN y lo que queda del PRD, han sufrido importantes derrotas electorales en los últimos años. Estas pérdidas han provocado un debate interno dentro de cada partido sobre cuál debería ser la estrategia para recuperar apoyo político entre los votantes. En este contexto, el líder del PRI, Alejandro Moreno, ha planteado la idea de fortalecer la cooperación entre los partidos de oposición para construir un bloque político más amplio, que pueda competir con mayor fuerza frente al movimiento gobernante. La lógica detrás de esta estrategia es relativamente simple: unir fuerzas para crear un contrapeso político que pueda equilibrar el poder dentro del Congreso y en futuras elecciones. Sin embargo, esta propuesta no ha sido recibida de manera unánime dentro de la oposición. Algunos sectores consideran que las alianzas amplias son necesarias para enfrentar a una fuerza política dominante. Otros creen que cada partido debe reconstruir primero su identidad política antes de pensar en nuevas coaliciones. Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ha optado por seguir un camino diferente. Este partido ha preferido mantenerse como una opción independiente, presentándose como una alternativa distinta tanto al gobierno actual como a los partidos tradicionales. Esta estrategia refleja la diversidad de visiones
que existen dentro del panorama político mexicano actual. Mientras tanto, dentro del propio PRI también existe un debate importante sobre el futuro del partido. Algunos analistas consideran que la organización necesita una renovación profunda para recuperar la confianza de los votantes. Otros creen que el partido todavía posee estructuras territoriales que podrían permitirle reorganizarse en el futuro. Lo que resulta evidente es que el PRI ya no ocupa el lugar dominante que tuvo durante gran parte del siglo XX. En los últimos años ha perdido varias gubernaturas, y su presencia electoral se ha reducido considerablemente. Este fenómeno refleja un cambio más amplio dentro de la política mexicana, donde el electorado ha comenzado a buscar nuevas opciones y nuevas formas de representación. Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum continúa avanzando con su agenda política. Desde su perspectiva, las reformas que se discuten actualmente forman parte del mandato democrático que recibió en las urnas. Sus seguidores argumentan que el amplio respaldo electoral otorga legitimidad para impulsar cambios importantes dentro del sistema político. Mientras tanto, la discusión continúa desarrollándose tanto dentro del Congreso como en la opinión pública. Analistas políticos señalan que el tema de la reforma electoral probablemente seguirá siendo uno de los asuntos más importantes dentro de la agenda política mexicana durante los próximos meses. Las decisiones que se tomen en este proceso podrían influir directamente en la forma en que se desarrollen las elecciones en el futuro. En otras palabras, lo que se está discutiendo hoy no solo afecta al presente político del país, sino también al funcionamiento de su democracia en los próximos años. Por eso, es fundamental que este debate se realice con información, análisis y participación ciudadana. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que México necesita una reforma electoral profunda para modernizar su sistema político? ¿O consideras que las reglas actuales deberían mantenerse para preservar el equilibrio democrático? Déjanos tu punto de vista en los comentarios. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está ocurriendo en la política mexicana, no olvides apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre actualidad y análisis político. Nos vemos en el próximo video.